Buenas tardes, les habla Alexandra Barro y el día de hoy comenzaremos el módulo 1.2, en donde se explicará acerca del seguro de transporte internacional de mercancías. Los temas que se abarcarán en este módulo son seguro internacional de transporte, elementos del seguro de transporte internacional y tipos de pólizas de seguro. Al término del módulo, se pretenden que describan los conceptos relacionados al seguro de transporte internacional de mercancías y determinen el cálculo de la prima neta y deducible mediante el desarrollo de algunos ejemplos. El seguro de transporte internacional es un contrato por el cual una parte, asegurador, conviene como retribución a cierta cantidad de dinero, la prima, que le paga a otra parte, el asegurado, en indemnizar a esta última por pérdidas que le pudieran provenir y del acontecimiento de ciertos hechos. El seguro de transporte internacional de mercancías es la rama de los seguros que cubre o ampara los riesgos de pérdida o daño a la mercadería durante el transporte del bien o bienes. Los riesgos cubiertos por este seguro se inician en el origen o despacho de la mercadería, desde el momento en que la mercadería queda bien estibada o acondicionada en la nave o vehículo que ha de transportarla, y ésta continúa durante el curso ordinario del transporte y finaliza a la entrega de la mercadería. Ahondando un poco más acerca de la historia del seguro de transportes, se dio cuando los primeros seguros marítimos surgieron en el Mediterráneo durante la Edad Media como consecuencia del desarrollo del comercio marítimo. Los aseguramientos marítimos se hacían a través de préstamos de dinero. Asimismo, el primer contrato de seguro marítimo, firmado en el año 1347, en el que se aseguraba el buque Santa Clara, que hizo la ruta entre Génova, Mallorca, y estos contratos recibieron el nombre de pólizas. ¿Cuáles son las principales modalidades de comercio? El primero son las importaciones, que se cubre desde los depósitos o almacenes del vendedor en cualquier lugar del mundo hasta los depósitos o almacenes del comprador en el Perú, vía cualquier puerto o aeropuerto, incluyendo transbordos si los hubiera. En las exportaciones se cubre desde los almacenes de los proveedores en el Perú hasta los almacenes finales de los compradores en cualquier lugar del mundo, vía cualquier puerto o aeropuerto, incluyendo transbordos si los hubieran. Y finalmente el tipo local, en donde se da en el territorio nacional. Los elementos del seguro de transporte internacional de mercancías son los siguientes. El primero, el asegurador, que es la persona jurídica mediante contrato y a cambio de una prestación económica llamada prima, asume las consecuencias y daños producidos por alguno de los riesgos especificados en la póliza. El asegurado o compañía de seguros es una empresa que se encarga de asegurar riesgos a terceros, de tal manera que protege o resguarda los bienes materiales de los riesgos a los que están expuestos. El riesgo, en el número 3, es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. Continuando con la prima, en el ámbito de los seguros, es el costo del seguro o aportación económica que ha de pagar un asegurado contratante a una compañía aseguradora por la transferencia de riesgo bajo las coberturas. Existe la prima total, que es el pago que se hace el asegurado realizada a la compañía de seguro para cubrirse de riesgo, y la prima neta, que es la prima danera y se realiza en base a la base imponible CIF. El siniestro es el hecho fortuito, robo, hurto o daño. La indemnización, en el punto 6, es la compensación que debe otorgar una persona o entidad
por haber ocasionado un daño a otra. La forma común de compensar es con dinero, por tanto, la indemnización suele ser monetaria. El reaseguro es el método por el cual una aseguradora cede parte de los riesgos que asume con el fin de reducir el monto de su pérdida posible. Finalmente, la suma asegurada o capital asegurado es el valor atribuido por el tomador de un contrato de seguro a los bienes cubiertos por la póliza y cuyo importe es la cantidad máxima que está obligado a pagar el asegurador. Observamos las fórmulas que la indemnización es igual a la pérdida total menos el deducible. En la suma asegurada con respecto al medio de transporte marítimo es igual al FOB más flete más seguro. Y en el medio de transporte aéreo sería la suma asegurada es igual al Incoterm FCA más flete más sobreseguro. Existen varios tipos de póliza de seguro, pero las principales que se encuentran son la póliza flotante y la póliza individual. La póliza flotante es un contrato bilateral por medio del cual se cubre el seguro de todas las mercancías que recibe o expide el asegurador hasta un límite máximo. Y finalmente, la póliza individual se denomina así a la póliza que se utiliza para asegurar un cargamento que comprende una o varias clases de mercancías para un solo o mismo transporte determinado. Gracias.